No ha habido otro en la historia del mundo que pueda atraer a tantas personas como lo hizo Jesús, que lo hacía no para entretenerlas y hacerlas sentir bien, sino para enseñarles las verdades de Dios y confrontar con ellas sus vidas. Y aunque muchos al escucharlo quedaban como entre la palabra y la pared, por la forma pecaminosa como se comportaban, aún así le seguían y le escuchaban. Pero él les enseñaba de una manera muy particular. Lo hacía a través de parábolas, que eran historias de la vida cotidiana que ilustraban las verdades que Jesús quería enseñarles acerca del reino de Dios. El problema es que ellas no siempre resultaban fáciles de entender para las personas, porque Jesús no lo daba todo masticado, listo, simple. Por el contrario, quienes le escuchaban debían quedarse pensando en lo que él les había dicho más de una vez. Tenían que procesar y pensar en lo que él les estaba diciendo. Y en una de esas ocasiones en las que él les narró la parábola del sembrador, pues ella resultó ser difícil para entender y algunos de los discípulos que seguían a Jesús tuvieron que ir a pedirle que les explicara su significado. Él accedió, pero no sin antes decirles algo muy importante, que es el centro de este video, y es qué debemos hacer para comprender la palabra de Dios. Así que por favor acompáñenos acá en un momento con Dios. El pasaje que consideraremos el día de hoy lo encontramos en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Es justo el momento en el que Jesús les está enseñando a las multitudes que le seguían la parábola del sembrador. Y luego de decírselas, algunos de sus discípulos le reprochan por hablarle a la gente en parábolas. Y él les responde que a ellos, a los más cercanos a él, se les había dado el misterio del reino de Dios, saber el misterio del reino de Dios, mientras que los que estaban afuera no. ¿Alguna vez te has sentido confundido leyendo la palabra de Dios? ¿O ha habido partes que no has podido entender y explicar? Pues en este pasaje Jesús nos explica por qué algunos podemos entender su palabra mientras hay otros que no lo pueden hacer. Y es porque nuestro entendimiento de ella depende de la gracia y la voluntad de Dios. Y sabemos esto porque Jesús lo dijo afirmando que a ellos, a este grupo de personas, a sus discípulos, se les había dado saber los misterios del reino de Dios, mientras que a los de afuera no. Así que hasta la comprensión de su palabra es un regalo que recibimos de Él, una expresión de su gracia, de su favor, de su amor para con nosotros. De ahí que nuestra comprensión del Evangelio es un regalo, es una gracia que hemos recibido de Él para que comprendamos su santidad, nuestra deuda con Él a causa de nuestro pecado y la obra de salvación de Jesús. Pero hallarnos en este punto es solo el comienzo de su conocimiento y de la comprensión de los misterios del reino de Dios. Es por esto que en nuestra carrera cristiana debemos seguir dependiendo de su gracia para comprender su palabra, para ser iluminados por el Espíritu y aplicar las verdades, los principios de las Escrituras a nuestra vida diaria. Y para ello necesitamos hacer dos cosas muy importantes. La primera es buscar a Dios de todo corazón, con todo nuestro corazón, tal como lo dijo Jeremías en el capítulo 29, verso 13, cuando dijo: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Remitiéndoles al pueblo las palabras de Dios. Y es a partir de ese deseo genuino de conocerlo a Él más que hallaremos la motivación para pedirle que nos dé su gracia de comprender la palabra. Porque comprenderla no depende de nuestros estudios, de nuestro coeficiente intelectual, tiempo en la iglesia o del predicador que nos la enseña, ni de la versión de la Biblia que usemos para estudiarla. En cambio, depende de la gracia y la voluntad de Dios para con nosotros.
Y lo otro que debemos hacer es ablandar nuestro corazón, arrepentirnos de nuestro pecado, confesarlo y buscarlo, buscar a Dios con un corazón limpio. Por eso Jeremías también le dijo a los israelitas que pasaran el arado por el terreno endurecido de su corazón. Y sobre este pasaje, sobre estas palabras, Eugene Peterson, un gran hombre de Dios, comentó que Jeremías le estaba, al rogarle al pueblo que araran campo, que prepararan su corazón, les estaba diciendo a través de esta metáfora que se arrepintieran. Les estaba haciendo un llamado al arrepentimiento, que preparara el terreno de sus corazones para recibir lo que Dios tenía para ellos. Porque la superstición y la idolatría forman una dura corteza en nuestro corazón que nos hace insensibles y cerrados a las palabras de misericordia y salvación que Dios tiene para nosotros. Y como en el caso de los israelitas, esto también aplica para nosotros. Por eso, si queremos entender más de la palabra de Dios y que ella transforme nuestra vida, necesitamos pedir la gracia de Dios y ablandar la tierra de nuestro corazón, arrepintiéndonos y confesándole a Él nuestros pecados. ¿Estamos dispuestos a pedir y aceptar su gracia para entender su palabra? Y estamos dispuestos a purificar nuestro corazón para que contenga una tierra fértil en la que la semilla de su palabra sea sembrada y produzca fruto. Pues la verdad es que vale totalmente la pena hacerlo. Así que Dios nos ayude a tener esa firmeza, ese deseo por Él, esa pureza de corazón que nos permita comprender su palabra y los misterios de su reino. Que Dios nos bendiga. Hasta luego.